Tres temas resaltaron: la cuestión energética, la relación con Joe Biden y el tema del presupuesto. En el tema de la cuestión energética, el presidente de la República planteó que durante la administración de Peña Nieto, cuando se aprobó la reforma energética o la reforma eléctrica, dice que nos faltó pueblo. Se refiere él a que aunque se convocaron varias reuniones amplias, grandes, en el Zócalo o en Avenida Juárez, de todas maneras faltó más gente que estuviera informada, que estuviera concientizada para hacer una resistencia más sólida, más numerosa en contra de esta reforma energética, que finalmente se impuso. Y como resultado de la imposición de esta reforma energética, todos los argumentos que dieron en aquel momento, los que la aprobaron, fueron argumentos engañosos y fueron mentiras. Por ejemplo, decían que con esta reforma energética que se aprobó en el periodo de Peña Nieto iba a multiplicarse la inversión y que se estarían produciendo después de unos años alrededor de 3 millones de barriles de petróleo con la inversión que viniera de fuera. El presidente dice, pues es una gran mentira, porque en lugar de 3 millones nada más se están produciendo 20,000 barriles de petróleo crudo, y una empresa italiana y la otra no recuerdo. Entonces fue un engaño. Que iba a venir más inversión extranjera fue un engaño. Más bien, las 110 concesiones que se dieron se utilizaron para la cuestión especulativa. Incluso mencionó que uno de los beneficiarios de estas concesiones fue precisamente un cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Y por otro lado, dice el presidente que entonces hay un debate pendiente de profundizar ahora en todos los conceptos de energías limpias y las fuentes de energía renovable y no renovable. Y al respecto, el presidente dice que nosotros no apostamos a una sola forma de generar energía eléctrica, que puede ser la solar o que puede ser la hidráulica o la nuclear, sino es variadas formas de generar la energía eléctrica en el país. En ese terreno, el presidente comentó que se están invirtiendo o se van a invertir 60,000 millones de pesos para la coquizadora que está en Tula y que se pueda convertir, digamos, alguna forma derivada del petróleo en gasolinas. Eso es muy importante porque va a multiplicar la capacidad de nuestro país de producción de gasolinas para que a la larga seamos ya autosuficientes e incluso pueda ahora sí haber una reducción en el precio de las gasolinas que finalmente nos va a beneficiar a todos los mexicanos. También planteó la creación de una planta de energía solar muy grande, de las más grandes en el mundo, que se está proyectando para el estado de Sonora, y también la modernización de 12 hidroeléctricas, porque la energía eléctrica que se genera en las hidroeléctricas pues es de la energía más limpia que existe. Y nuestro país, afortunadamente, los gobiernos previos al periodo neoliberal construyeron una infraestructura en hidroeléctricas muy importante, o sea, son alrededor de 60 plantas hidroeléctricas. Entonces, al modernizarlas se multiplica su capacidad de generación de energía eléctrica. Pero como él dice, falta este debate porque los grupos que gobernaron el país en el periodo neoliberal, que traicionaron a nuestra patria, pues utilizaron prácticamente a la inmensa mayoría de los medios de comunicación para difundir noticias falsas o difundir medias verdades y confundir y desmovilizar y desalentar o desinformar a la población en general. Pero ahora este tema de que dice el presidente hay un debate pendiente, seguramente por un lado irá orientado a acabar con algunos mitos que se plantearon en el gobierno neoliberal, que además cayeron por los suelos porque, repito, no hubo ni más inversión, no hubo ni más producción, fue un engaño y casi las concesiones que se dieron se utilizaron para la especulación financiera. Y el presidente dice que no las va a quitar ni ha quitado porque los grupos de la derecha reaccionaria van a empezar a través de la mayoría de los medios de comunicación a decir que el Estado mexicano está estatizando
o que se rompe el Estado de Derecho, o que no se respeta la iniciativa privada, etcétera. Pero el presidente pues es muy cauto y además él es paciente pero muy firme en las decisiones que va tomando. Entonces nos espera una lucha muy importante, porque hay que recordar las declaraciones que hizo hace unos días el dirigente o el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Moreira, en el sentido de que como a la hora de aprobar el presupuesto no había habido acuerdos, el presidente dijo no hubo moches, pues entonces ahora Moreira dice que no piensen que el PRI o los diputados del PRI van a apoyar la reforma energética. Pero en este tema, pues ya se empezaron a escuchar voces disidentes de esa posición de Moreira. Por ejemplo, el presidente ayer mencionó que, pues, si toman esa actitud los diputados del PRI, pues se están salinizando más todavía y se están olvidando de la lucha que dieron el PRI en otros momentos de la historia, sobre todo en el periodo del presidente Adolfo López Mateos, que llevó a cabo la nacionalización de la industria eléctrica. El presidente también mencionó la herencia que se tiene del general Lázaro Cárdenas del Río con la expropiación petrolera, aunque en ese momento no existía el PRI, existía el Partido de la Revolución Mexicana. Ya hasta 1946 se formó el Partido Revolucionario Institucional como tal, pero una parte de los integrantes pues venían de esa corriente nacionalista que participó activamente con el general Cárdenas para llevar a cabo la expropiación petrolera. Entonces aquí los diputados del PRI, los dirigentes del PRI, pues están en una disyuntiva, o retoman, aunque sea parcialmente, esa herencia histórica antes del PRI con el Partido de la Revolución Mexicana y la nacionalización, más bien la expropiación petrolera, y luego con el presidente López Mateos, que él sí fue candidato del PRI, y se llevó a cabo la nacionalización de la industria eléctrica, o de plano, como decía el presidente, se echan a los brazos del salinismo, que es, digamos, el gobierno que pivoteó toda y fortaleció el modelo neoliberal y llevó a nuestro país y a millones de mexicanos pues a la angustia, a la desesperación y a la pobreza. En el tema del presupuesto, efectivamente, la mayoría de los diputados aprobó el presupuesto, la propuesta que envió el presidente, que va a beneficiar a millones de mexicanos y va a permitir una redistribución del ingreso en millones de mexicanos y no la acumulación en los bolsillos de unos cuantos de parte de ese presupuesto, que es muy importante, el presupuesto de nuestro país. Y finalmente, ante una pregunta de alguno de los reporteros, el presidente comentó que esta semana va a estar en Estados Unidos, se va a reunir con el presidente de Estados Unidos y con el primer ministro de Canadá para estrechar la relación que seguramente nosotros, debido a lo que el presidente ya ha dicho parcialmente y a la política que él ha planteado y cementado sobre base de principios y sobre los principios de respeto a nuestra soberanía nacional, seguramente un tema importante pues será el tema migratorio. Hoy mismo él planteó que el presidente Joe Biden, presidente de Estados Unidos, es uno de los presidentes que más ha entendido el problema migratorio de nuestro país. Entonces esperamos nosotros buenas expectativas con la intervención del presidente. Incluso hizo una comparación, aunque a él no le gusta hacer las comparaciones, y a lo mejor la palabra que utilizo no es la correcta, pero él comentó que, por ejemplo, la comunidad cubana que vive sobre todo en Miami, en Florida, son alrededor de 5 millones, perdón, la comunidad puertorriqueña es la segunda más grande en los Estados Unidos, después de la mexicana, pues tiene una cierta influencia política en Estados Unidos, más lo tienen los cubanos residentes en Estados Unidos, pero ellos nada más son 4 millones aproximadamente, y los puertorriqueños son 5 millones, y los mexicanos son 38 millones de mexicanos, de los llamados héroes anónimos por el presidente.
Entonces el presidente dice que confía en que los parlamentarios de ambos partidos en los Estados Unidos de Norteamérica puedan tener la sensibilidad que ha mostrado el presidente Joe Biden para que se aprueben las reformas orientadas a regularizar la situación de alrededor de 11 millones de mexicanos migrantes en los Estados Unidos de Norteamérica. Ese es un gran tema, el de la migración, pero también el presidente ha dicho que, sobre todo en su libro A mitad del camino, que se requiere una integración no solamente latinoamericana, sino una integración de todo el continente americano para poder enfrentar en mejores condiciones la situación geoeconómica, geoestratégica y el comercio internacional que está siendo, digamos, más fuerte, más intenso, sobre todo por las relaciones que va teniendo China con los distintos países del planeta. Entonces aquí, por una cuestión de mutuamente ventajosa, tanto para nuestro país como para Estados Unidos y Canadá, es una integración económica, pero no subordinada a las grandes transnacionales, como lo hacían y lo pactaban los gobiernos neoliberales de nuestro país, siempre subordinados y de rodillas a las políticas que dictaban desde el exterior las grandes transnacionales y sus organismos económicos y financieros como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, ¿no? Entonces aquí esta relación trilateral puede abrir una nueva era en las relaciones que se están estableciendo en el continente americano. Y México es un pivote entre Norteamérica y toda Latinoamérica. Y yo creo que la posición de nuestro presidente en este momento, que además ha adquirido un prestigio internacional muy importante, va a ser definitoria para lo que pueda pasar en los siguientes lustros en el continente americano y evidentemente también en todo el planeta. En ese tenor le deseamos al presidente de México que tenga la mayor de las suertes, él en base a principios, en base a su orientación humanista, creo que puede contribuir notablemente, insisto, no solamente para mejorar las condiciones de los que vivimos en el continente americano, sino de todo el planeta.